Tras una fachada silenciosa en la Ciudad de México, la Casa Rivas Mercado aún respira frases inconclusas. Sus pasillos recuerdan la ambición, el genio y la lenta corrosión del legado. Los muros de piedra absorbieron los aplausos, luego los susurros, luego la ausencia. Las ventanas enmarcaron el triunfo. Más tarde, vieron cómo se fracturaban reputaciones en privado. Esta mansión no se derrumbó en un instante, se erosionó silenciosamente, mientras la historia le daba la espalda, y algo en su interior quedó sin resolver. Las puertas de Casa Rivas Mercado se abren sin ceremonia. El polvo se asienta donde alguna vez se oyeron voces que discutían sobre arte, nación y destino. La escalera aún asciende con seguridad, aunque ya nadie la sube. La luz se filtra a través de los altos ventanales, iluminando estancias que se niegan a olvidar. Esta no es una casa abandonada, es una conversación pausada, a la espera de que alguien la escuche antes de que la historia termine de hablar. Antes de que la mansión se convirtiera en un recuerdo, fue una extensión de la voluntad de un hombre. Antonio Rivas Mercado no solo habitó estas habitaciones, las creó. Cada proporción, cada influencia importada, cada silencio cuidadosamente medido reflejaban una mente convencida de que la arquitectura podía civilizar una nación. En el México de finales del siglo XIX, el progreso no solo se imaginaba, se construía, piedra a piedra, en residencias privadas como esta. Rivas Mercado fue un actor clave en el ascenso intelectual de México durante el Porfiriato, una época en la que el refinamiento europeo se consideraba prueba de madurez nacional. Su carrera floreció en el ámbito público, académico, proyectos monumentales, liderazgo cultural, pero la mansión revela otra dimensión. Esta casa no fue concebida para el descanso, fue concebida para la representación, para albergar a pensadores, artistas y funcionarios, para demostrar que su dueño pertenecía a quienes forjaban el futuro de México. Pero la ambición tiene una temperatura. Entre estas paredes nunca se enfrió. Las salas de estudio se sienten densas, casi comprimidas, como si las ideas se acumularan más rápido de lo que podían respirar. Los libros se alineaban en los estantes no como consuelo, sino como evidencia. Prueba de seriedad, prueba de relevancia, prueba de que esta casa importaba. La casa se convirtió en un programa de estudios, y se esperaba que todos dentro de ella, incluida la familia, aprobaran. Aquí, la vida privada se plegaba a las expectativas públicas. Las comidas seguían horarios, las conversaciones se inclinaban hacia la instrucción. La arquitectura no invitaba a la vulnerabilidad, exigía serenidad. Las ventanas enmarcaban la ciudad como un público, siempre observando, siempre juzgando. El éxito resonaba con fuerza, pero dejaba poco espacio para el fracaso, la duda o el retraimiento emocional. Aquí es donde surge la primera tensión. Una casa diseñada como monumento corre el riesgo de olvidar las necesidades de quienes la habitan, y mientras Rivas Mercado dominaba el lenguaje de la piedra y el legado, la mansión comenzó a aprender silenciosamente otro lenguaje. El de la moderación, la presión y el costo tácito. Para cuando la casa alcanzó su máxima expresión, algo sutil ya había cambiado. Las paredes aún se erguían orgullosas. La reputación seguía intacta. Pero bajo las superficies pulidas, los cimientos de la vida familiar habían empezado a resquebrajarse, sin que nadie se diera cuenta, sin reconocerlo, y peligrosamente cerca de la fractura. El gran salón nunca fue concebido para el descanso. Sus techos se elevan con intención, elevando las voces, amplificando la presencia. La luz entra con cuidado, filtrándose a través de altos ventanales que suavizan la estancia sin renunciar a su autoridad. En Casa Rivas Mercado, la arquitectura cumple su función a la perfección: persuadir, impresionar, perdurar. Esta fue una casa construida para hablar antes que sus ocupantes. La influencia europea impregna cada detalle. La ornamentación se inspira en la confianza del exterior, mientras que la identidad local se rige por la simetría y la sobriedad. El mensaje es inequívoco. México pertenece a las naciones cultas del mundo, y entre estos muros, las reuniones se desarrollaban como producciones ensayadas. Conversaciones sobre arte, política y progreso llenaban el aire, dejando poco espacio para la incertidumbre. La elegancia se convirtió en un uniforme, la compostura en un requisito. Sin embargo, la arquitectura tiene memoria. Los pasillos que conectan los salones públicos con las estancias privadas se perciben más estrechos, más silenciosos, casi como una disculpa. Como si la propia casa comprendiera la transición entre la representación y el retiro. Aquí, las puertas se cierran con más fuerza. Los pasos se suavizan.
Las voces se hacen más bajas. El contraste es revelador. La brillantez pública da paso a la contracción personal. La grandeza no se extiende a estos espacios. Se detiene en el umbral. Cada escalera refuerza la jerarquía. Cada habitación recuerda a sus habitantes su posición. La casa ofrece admiración, pero solo a cambio de disciplina. La comodidad es secundaria al simbolismo. La belleza está presente, pero es reservada, formal, intocable. Este no es un espacio diseñado para absorber emociones, las refleja, controladas y contenidas. Con el tiempo, la repetición se instala. Las mismas habitaciones albergan los mismos rituales. Los aplausos resuenan y luego se desvanecen. La casa sigue impresionando, pero ya no escucha. Se mantiene firme mientras quienes la habitan comienzan a sentirse reemplazables. El peso de la expectativa se acumula silenciosamente, presionando a través del yeso y la madera, moldeando la vida cotidiana de maneras que ningún plano podría predecir. Para cuando la mansión alcanzó su máximo esplendor arquitectónico, su función emocional ya se había reducido. Podía elevar reputaciones, pero no podía albergar dudas, y en algún punto entre el gran salón y los pasillos privados, emergió una falla. La casa aún deslumbraba a sus invitados. La historia aún asentía con aprobación, pero en su interior, algo frágil se preparaba para ceder. La grandeza rara vez habla en voz alta de lo que requiere. Dentro de la mansión, el éxito no llegó como una celebración, sino que se asentó como un peso. Las mismas habitaciones que una vez afirmaron el propósito, ahora impusieron silencio. Las expectativas se convirtieron en rutina, y la rutina se convirtió en ley. Lo que había sido diseñado como un santuario para el intelecto, se transformó lentamente en una cámara de contención. Aquí, el logro exigía sacrificio, aunque nunca se mencionaba en voz alta. La casa absorbía la tensión como la piedra absorbe el calor. Las conversaciones se acortaron. Las puertas se cerraban con más frecuencia. Los familiares aprendieron qué habitaciones invitaban a la aprobación y cuáles al escrutinio. El genio, elevado a la categoría de identidad, dejaba poco espacio para la ternura. El afecto pasó a un segundo plano frente al logro, la vulnerabilidad, una incomodidad. La arquitectura no cambió, su simetría permaneció impecable, su elegancia inalterada. Pero la función cambió, la mansión dejó de alimentar la vida y comenzó a evaluarla. El éxito no se compartía, se medía, y cualquiera que no se ajustara a sus estándares sentía la corrección inmediata, sutil, pero implacable. Una mirada contenida, un silencio prolongado, una puerta cerrada. Aquí es donde la ilusión se quiebra. La casa que simbolizaba el progreso también cultivaba el aislamiento. Los mismos muros que elevaban la reputación dividían discretamente a quienes los habitaban. La admiración pública enmascaraba la distancia privada. Y cuanto más impecable parecía el exterior, más rígido se volvía el interior. Lo que hace inquietante este giro es su invisibilidad. No hubo escándalo, no hubo colapso, ningún momento histórico registrado como fracaso, solo una reducción gradual del espacio emocional. Una familia viviendo dentro de un monumento que ya no se doblegaba ante las necesidades humanas. El precio de la brillantez no se pagó de golpe, se deducía a diario, desapercibido. Para cuando alguien percibió lo perdido, la mansión ya se había adaptado. Seguía en pie, digna, incuestionable. Pero en sus pasillos, algo esencial se había debilitado sin remedio, y la casa, construida antaño para honrar el legado, había comenzado a preparar discretamente las condiciones para su ruina. Una casa construida para proyectar certeza tiene poca paciencia con el desorden. Dentro de Casa Rivas Mercado, el ritmo doméstico empezó a flaquear no por el caos, sino por una erosión silenciosa. Las habitaciones permanecieron inmaculadas, pero algo humano se alejó de ellas. Las risas no resonaron tanto, las conversaciones terminaron antes, la presencia se volvió parcial, condicional, contenida. Los aposentos privados revelan este cambio con mayor claridad. Los dormitorios se sienten cerrados, como diseñados para el retiro más que para el descanso. Los muebles están cuidadosamente colocados, ajenos a la espontaneidad. No eran espacios para la liberación emocional, sino para la contención. La vida familiar se desarrollaba bajo una regla tácita. Las luchas personales debían gestionarse en silencio, lejos de la identidad pública que la casa exigía. Las comidas se volvieron funcionales. Los intercambios, precisos. La arquitectura fomentaba la distancia. Largos pasillos separaban las habitaciones, gruesas puertas amortiguaban el sonido. Lo que antes sugería refinamiento, ahora reforzaba la separación. Cada miembro de la familia habitaba la misma estructura, pero vivía dentro de su propia esfera, cada vez más estrecha.
La unión existía en la proximidad, no en la conexión. La casa no provocó esta fractura, sino que la amplificó. Su forma premiaba la disciplina y la serenidad, a la vez que desalentaba la interrupción emocional. Expresar dudas entre estos muros parecía una violación del diseño. La vulnerabilidad no tenía un espacio designado. Y así, permaneció en silencio, absorbida por el yeso y la sombra. Afuera, el mundo seguía admirando. Los invitados aún cruzaban el umbral y solo veían elegancia, intelecto y logros. No oían las pausas en las conversaciones, no sentían el peso que subían las escaleras por la noche. La mansión mantenía su impecable funcionamiento, incluso cuando la dinámica familiar se debilitaba bajo ella. Así es como se debilitan los imperios domésticos, no con el colapso, sino con la calibración. Sentimientos ajustados a las expectativas. Se prefiere el silencio a la disrupción. Con el tiempo, lo retenido se acumula. La casa recuerda cada omisión, cada confrontación evitada, cada fractura tácita. Para entonces, la mansión ya no era simplemente un hogar o un símbolo. Se había convertido en un entorno donde la distancia emocional parecía normal, incluso necesaria, y dentro de esa normalización crecía una presencia más frágil, una que pronto pondría a prueba los límites de lo que estas paredes podían contener. Se movía por la mansión de forma distinta. Donde otros se sometían a su rigidez, Antonieta Rivas Mercado se resistía a su silencio. La casa que exigía disciplina a todos los demás se convirtió, para ella, en un espacio de tensión, entre la obediencia y la expresión, el legado y el yo. Criada entre el intelecto y las expectativas, absorbió el refinamiento desde pequeña, pero este no la satisfacía, la limitaba. La presencia de Antonieta introdujo movimiento donde la casa prefería la quietud. Las ideas viajaban con ella. Arte, política, modernidad, desafiando la economía emocional de la mansión. Buscaba significado más allá de sus paredes, pero nunca pudo escapar de ellas por completo. Cada regreso se sentía más pesado. Cada pasillo le recordaba los estándares que se esperaba que encarnara, no que cuestionara. A diferencia de los hombres que prosperaron dentro de la estructura del éxito, Antonieta enfrentó sus límites. La casa ofrecía educación, pero negaba la libertad. Celebraba la cultura, pero se resistía a la transformación. Sus ambiciones no se alineaban perfectamente con su arquitectura. Donde ésta valoraba el control, ella buscaba la expresión. Donde preservaba la jerarquía, ella ponía a prueba los límites. Esta fricción dejó huellas, no visibles, sino fracturas internas que se profundizaron con el tiempo. La mansión la observó mientras buscaba un propósito más allá de la herencia, a través del arte, el mecenazgo y círculos intelectuales que prometían liberación pero generaban incertidumbre. Entre estos muros, fue a la vez celebrada y limitada, admirada e incomprendida. La tragedia que se gesta aquí es silenciosa, pero decisiva. Antonieta no fue aplastada por el fracaso, la contradicción la desgastó. La casa que la crió no pudo evolucionar con la rapidez suficiente para albergar a la persona en la que se estaba convirtiendo. Y así, la distancia creció, no solo entre habitaciones, sino entre generaciones, ideales e identidades. Antes de continuar, haga una pausa aquí. ¿Crees que un lugar puede moldear a una persona tan profundamente que abandonarlo nunca significa realmente escapar? Porque para Antonieta la mansión ya no era solo el hogar de su infancia. Se había convertido en una pregunta que no podía responder, solo llevar adelante, hacia decisiones que pronto resonarían mucho más allá de estas paredes. La promesa de libertad no siempre llega como alivio. A veces llega como revelación. A medida que Antonieta se alejaba de la atracción gravitacional de la mansión, las contradicciones que arrastraba no se disolvieron, sino que se intensificaron. Los ideales que antes parecían expansivos comenzaron a presionar hacia adentro, exigiendo respuestas que ningún entorno la había preparado para dar. La casa le había enseñado disciplina, cultura y ambición. No le había enseñado a fracasar con seguridad. Fuera de sus muros, el mundo era más ruidoso, menos estructurado y mucho menos indulgente. La certeza a la que se resistía en casa fue reemplazada por la ambigüedad en otros lugares. La expresión llegó sin protección. La independencia llegó sin refugio. Y poco a poco, el peso del que había intentado escapar se reagrupó, esta vez, sin arquitectura que lo sostuviera. Dentro de la mansión, el silencio se había impuesto. Más allá, el silencio se volvió interior. Las habitaciones por las que antes paseaba frustrada, ahora solo existían como recuerdos, mesurados, controlados, inflexibles. La seguían. La disciplina que desafiaba se convirtió en el estándar que inconscientemente usaba contra sí misma.
Los ideales se endurecieron en expectativas, las expectativas se agudizaron en juicio. Esta es la silenciosa inversión en el corazón de la historia. La lucha ya no era entre la hija y la casa, sino entre la visión y la resistencia. Los valores que pretendían liberar comenzaron a exigir pruebas, pruebas de valía, pruebas de impacto, pruebas de que la partida había significado algo. Y cuando esas pruebas se sintieron incompletas, la presión no disminuyó, sino que se intensificó. La mansión, distante ahora, no absorbió nada de esto. Permaneció intacta, digna, impasible. No respondió, no intervino. Su influencia persistió no por su presencia, sino por su huella. Lo que una vez había limitado a Antonieta externamente, ahora operaba internamente, con mucha menos piedad. Aquí es donde la tragedia deja de ser arquitectónica y se vuelve personal. No por una sola decisión, sino por el peso acumulado. Ideales sin refugio, libertad sin descanso. Un legado tan interiorizado que no deja espacio para la pausa. Para cuando las consecuencias empezaron a aflorar, lo hicieron en silencio. Ningún derrumbe resonó por los pasillos. Ninguna advertencia llegó a las puertas de la mansión. Solo siguió la ausencia, pesada, sin resolver y permanente. Y la casa, una vez más, aprendió a guardar silencio. El declive no se anunció. Llegó gradualmente, disfrazado de rutina. Dentro de Casa Rivas Mercado, las habitaciones comenzaron a vaciarse no por abandono, sino por necesidad. Los vientos políticos cambiaron, las prioridades culturales se desplazaron a otras partes, la certeza que una vez sostuvo la casa se debilitó, reemplazada por la inquietante conciencia de que la prominencia nunca es permanente. El propio México estaba cambiando. Los ideales que habían forjado el propósito de la mansión, orden, progreso, refinamiento europeo, ya no inspiraban un respeto incuestionable. Surgieron nuevas voces, impacientes con los símbolos de la certeza de la élite. Lo que una vez representó el futuro, ahora se sentía anclado a un pasado que perdía relevancia. La casa no se deterioró físicamente, pero comenzó a sentirse anticuada. La pérdida personal agravó este cambio. La ausencia se instaló en la mansión como un huésped permanente. Ciertas puertas dejaron de abrirse. Ciertos nombres dejaron de pronunciarse en voz alta. Las rutinas que antes mantenían el equilibrio, ahora enfatizaban lo que faltaba. La casa, diseñada para albergar, reunir, instruir, luchaba por encontrar el silencio. Su tamaño hacía que la soledad fuera más pronunciada, no menos. El mantenimiento continuó, pero con menos convicción. Las reparaciones se volvieron prácticas en lugar de reverentes. El papel de la mansión se redujo, de símbolo viviente a estructura preservada. Aquí ya no se construía un legado, se gestionaba. Y la gestión, a diferencia de la creación, no inspira devoción, solo retrasa lo inevitable. Los visitantes percibieron el cambio, las conversaciones se hicieron más breves, las reuniones menos frecuentes. La casa seguía impresionando, pero ya no inspiraba energía. Su grandeza se había vuelto reflexiva en lugar de progresista. Hablaba de lo logrado, no de lo que vendría después. La historia, antes bienvenida como colaboradora, ahora se sentía como una carga. Aquí es donde realmente comienza el final, no con un colapso, sino con la desconexión. La mansión no cayó en desgracia drásticamente, simplemente se vio superada. El tiempo avanzó sin ella, y a medida que la relevancia se desvanecía, también lo hacía la urgencia de mantener viva su historia en la vida cotidiana. Lo que quedaba era una estructura sin impulso, un espacio sin propósito, un monumento a la espera de contexto. La casa seguía en pie, digna e intacta. Pero algo esencial había cambiado. Ya no moldeaba vidas, sino que observaba su partida. Y en esa observación, la mansión cruzó un umbral. De hogar a reliquia, de participante de la historia a testimonio de ella. Lo que siguió ya no se trataría de supervivencia, sino de lo que, si acaso, merecía ser recordado. Cuando una casa pierde su voz, el mundo circundante suele hablar por ella. Más allá de las puertas de Casa Rivas Mercado, el barrio siguió evolucionando, sin alinearse ya con los ideales que antaño justificaban la escala y la autoridad de la mansión. Lo que había sido un centro de gravedad cultural, ahora se encontraba un poco apartado, admirado, pero cada vez más desconectado de la vida cotidiana. El silencio de la mansión se volvió simbólico, reflejaba un cambio más amplio en la forma en que México recordaba a sus élites. La grandeza arquitectónica ya no garantizaba relevancia moral, el linaje intelectual ya no protegía a las familias de la reevaluación.
La casa, que antaño participó en la formación de la identidad nacional, se convirtió en un punto de referencia, invocada en pasado, enmarcada por la nostalgia más que por la influencia. Esta transición alteró la percepción del edificio. Para algunos, seguía siendo un monumento a la disciplina y la ambición artísticas. Para otros, se convirtió en un recordatorio de la distancia, entre clases, entre épocas, entre ideales y realidades vividas. La mansión no discutió, no se defendió. Permaneció inmóvil mientras la interpretación la rodeaba, redefiniendo su significado sin pedir permiso. En el interior, las habitaciones envejecían con dignidad, pero sin renovación. Afuera, la ciudad avanzaba con paso firme, sin preocuparse por preservar la continuidad emocional. Lo que una vez fue un hogar integrado en el presente, se convirtió en una estructura explicada a través de la historia. La diferencia es sutil, pero decisiva. Una se vive, la otra se observa. Así es como se erosionan los legados, no mediante la destrucción, sino mediante la reinterpretación. Cuando un lugar ya no moldea el futuro, éste lo transforma. La historia de la mansión empezó a pertenecer menos a quienes la construyeron y más a quienes la encontraron después, desprovista de contexto, buscando significado entre sus paredes silenciosas. Antes de continuar, considere lo siguiente: cuando la historia cambia sus valores, ¿deberían los lugares del pasado conservarse tal como eran o reexaminarse por lo que representan ahora? Porque más allá de las puertas, la influencia de la mansión ya no estaba garantizada. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Una pregunta grabada en piedra, a la espera de la respuesta de quienes ya no recordaban por qué se construyó. Toda casa antigua guarda lo que sus ocupantes dejan atrás sin querer. En Casa Rivas Mercado, estos restos no se exhiben, sino que se ocultan. Habitaciones que antes se cerraban por privacidad, se cerraron después por comodidad y finalmente, por olvido. Los cajones permanecían sin abrir. Los armarios guardaban papeles que nadie deseaba releer. El tiempo no los borraba, simplemente los ocultaba. Los espacios ocultos de la mansión cuentan una historia diferente a la de sus grandes salones. Aquí, el tono oscila entre la confianza y la vacilación. Las cartas hablan de pensamientos inacabados. Los márgenes albergan dudas jamás expresadas en voz alta. No son escándalos ni revelaciones destinadas a la opinión pública. Son verdades más silenciosas, evidencia de incertidumbre, contradicción y un coste emocional que nunca encaja en la narrativa oficial del logro. Lo que sobrevive en estas habitaciones no es un legado, sino un residuo. El exceso emocional que queda cuando la identidad pública consume la vida privada. En estos rincones olvidados, la casa deja de actuar y comienza a confesar. La disciplina que moldeó la imagen exterior de la familia no eliminó la vulnerabilidad, simplemente la desplazó. Y el desplazamiento, con el tiempo, se convierte en archivo. Los esfuerzos de restauración a menudo evitan estos espacios, complican la historia. Es más fácil preservar la grandeza que la ambigüedad. Es más fácil pulir los techos que confrontar la experiencia vivida bajo ellos. Sin embargo, sin estas estancias ocultas, la historia de la mansión permanece incompleta, conservada en lugar de comprendida. El peligro del olvido no es la pérdida, sino la distorsión. Cuando solo sobreviven los símbolos más fuertes, tergiversan el coste de su propia creación. Las salas públicas de la mansión insisten en el logro. Sus habitaciones ocultas susurran sobre la resistencia. Juntas, forman un registro más honesto, uno que se resiste a la simplificación. Mientras estos espacios aguardan en la oscuridad, plantean un desafío silencioso. ¿Qué partes de la historia merecen ser preservadas? ¿Los triunfos que inspiran o las tensiones que los explican? Porque dentro de estas habitaciones selladas, la mansión alberga su material más frágil, no piedra ni madera, sino la verdad. Y mientras esas puertas permanezcan cerradas, la historia de Casa Rivas Mercado seguirá sin resolverse, en un delicado equilibrio entre lo que se recuerda y lo que la historia ha decidido no abrir. La decadencia no se precipita, negocia. En Casa Rivas Mercado, el deterioro se desenvolvió como una conversación entre el tiempo y la intención. La pintura se desvaneció donde antes las manos rozaban a diario. Los pisos de madera se ablandaron bajo décadas de cuidadosos pasos. Nada se derrumbó, pero nada permaneció intacto. La casa envejeció como lo hace la memoria, selectiva, desigual, sin disculparse. Lo sorprendente no es el abandono, sino la moderación. La mansión se mantuvo lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para sentirse viva. La conservación se volvió defensiva en lugar de aspiracional. Las reparaciones dejaron de mejorar, simplemente evitaron pérdidas.
Este cambio marca una transformación crucial. Un lugar habitable busca crecer. Un objeto histórico busca perdurar. La casa cruzó ese umbral silenciosamente. Cada signo de desgaste se volvió interpretativo. Las grietas trazaban puntos de tensión ignorados durante mucho tiempo. La decoloración marcaba áreas de presencia constante, ahora ausentes. Estos cambios no son fallas de mantenimiento, sino registros. La arquitectura, al dejarse llevar por el tiempo, se convierte en un documento escrito en la fatiga material. Y este documento habla con una honestidad que ninguna exposición curada puede capturar por completo. El silencio se profundizó a medida que la función se reducía. Las habitaciones existían sin propósito, preservadas sin participación. La mansión ya no configuraba la rutina, la interrumpía. Cualquiera que entraba sentía el peso de la pausa acumulada. No abandono, sino suspensión, como si la casa esperara una instrucción que nunca llegaría. Así es como los edificios lloran, no por el colapso, sino por su persistencia. La mansión recordó su función incluso después de que el mundo dejara de exigirle que actuara. Se aferró a su forma, postura y dignidad, mucho después de que su relevancia se desvaneciera, y al hacerlo, reveló el costo de la preservación sin compromiso. La decadencia, aquí, no es un final, es una traducción, un cambio de autoridad a artefacto, de presencia a referencia. La casa aún habla, pero solo a quienes están dispuestos a interpretar su lenta erosión como lenguaje. Y a medida que este lenguaje se profundizaba, surgió otra pregunta. Si la decadencia revela la verdad con mayor claridad que la restauración, ¿qué se perdería al borrarla? ¿Y quién decide qué versión del pasado merece permanecer visible? En el momento en que la preservación entra en un lugar como Casa Rivas Mercado, la intención cambia. Lo que antes se vivía ahora debe ser interpretado. Las decisiones reemplazan los hábitos. Los comités reemplazan a las familias. El futuro de la mansión, largamente postergado, finalmente se aborda, pero no sin consecuencias. Preservar es elegir, y elegir es excluir. La restauración promete rescate, paredes estabilizadas, superficies limpias, narrativas guiadas. Sin embargo, algo sutil se pierde en el proceso. Las irregularidades que una vez atestiguaron la vida cotidiana se suavizan. El desgaste que hablaba de presencia se vuelve incómodo. El silencio se conserva. La historia, una vez estratificada e irresuelta, se edita para mayor claridad. La casa se vuelve legible, pero menos honesta. Este es el giro. Salvar la mansión corre el riesgo de silenciarla. El pasado ya no puede hablar fragmentado, debe tener sentido, debe educar, debe justificar su propia supervivencia. Al hacerlo, la ambigüedad se convierte en un lastre, el residuo emocional se minimiza, las contradicciones se presentan en notas a pie de página, no se sienten. A las habitaciones se les asignan significados que nunca tuvieron. Las etiquetas reemplazan la memoria. Los visitantes recorren caminos predeterminados, aprendiendo lo que se supone que deben saber, no lo que la casa aún lucha por transmitir. La preservación transforma el espacio en narrativa y la narrativa en producto. La mansión sobrevive, pero como algo completamente distinto. Lo que desaparece no es la historia, sino la fricción. La tensión entre el logro y el costo, entre la brillantez y el aislamiento, entre el legado y la pérdida. Estas son difíciles de exhibir. Es más fácil celebrar la arquitectura que afrontar las consecuencias. Es más fácil honrar la intención que examinar el impacto. Y así, la preservación, aunque bien intencionada, corre el riesgo de repetir el defecto original de la casa. Priorizar la forma sobre la complejidad vivida. La mansión se alza renovada, aunque extrañamente distante de sí misma, parece completa, pero se siente más delgada. Su silencio ya no es orgánico, está regulado, aprobado, enmarcado. El edificio perdura, pero el peso emocional que una vez oprimió sus paredes comienza a aliviarse, no porque se resolvió, sino porque se eliminó. Este es el peligro silencioso del rescate. Cuando un lugar se salva con demasiada limpieza, olvida lo que lo hizo humano. Y a medida que Casa Rivas Mercado entra en esta nueva fase, la pregunta se profundiza. ¿Basta con sobrevivir si el precio es olvidar por qué la supervivencia importaba? La respuesta espera, sin terminar, dentro de unas paredes que ahora lucen perfectas y parecen menos verdaderas que nunca. Hoy, quienes entran a Casa Rivas Mercado llegan como observadores, no como herederos. Se mueven con cuidado, guiados por explicaciones, rodeados de superficies restauradas que brillan con intención. Sin embargo, bajo el brillo, la casa se resiste a cerrarse.
Ofrece hechos, pero niega la comodidad. Sus habitaciones se perciben serenas, pero no resueltas. Las paredes aún albergan preguntas que ningún cartel puede responder. ¿Qué sucede cuando la ambición se convierte en arquitectura? Cuando el legado exige más de lo que una familia puede dar. La mansión ya no impone disciplina, pero su presencia aún ejerce presión. Los visitantes la perciben en las pausas entre habitaciones, en la forma en que ciertos espacios se sienten más pesados sin explicación. Algo persiste que la interpretación no puede contener por completo. Esta es la paradoja de los lugares preservados. Nos invitan a mirar atrás, pero también a evaluarnos. La casa no acusa, pero tampoco absuelve. Se erige como un espejo que refleja cómo las sociedades elevan los logros sin considerar los costos. Cómo la brillantez se archiva, mientras que la fragilidad a menudo se borra. La vida moderna avanza más rápido que los valores que construyeron este lugar. Sin embargo, la mansión permanece, insistiendo silenciosamente en su relevancia. No como una reliquia, sino como una prueba. ¿Podemos albergar admiración y crítica al mismo tiempo? ¿Podemos honrar la creación sin ignorar las consecuencias? Estos muros parecen esperar una respuesta que la historia nunca proporcionó. Antes de continuar, reflexionemos sobre lo siguiente. Cuando preservamos el pasado, ¿estamos protegiendo la memoria o nos estamos protegiendo a nosotros mismos de enfrentarlo honestamente? Porque Casa Rivas Mercado ya no pertenece solo a una familia ni a una época, pertenece a cualquiera dispuesto a permanecer en silencio y aceptar que algunas historias no están destinadas a resolverse, solo a continuar, con conciencia. Y al acercarnos a los últimos capítulos de esta historia, una verdad se hace inevitable: la casa ya no pide ser recordada, pide ser comprendida. No hubo un momento en que la Casa Rivas Mercado cayera de verdad. No hubo incendio, no hubo escándalo público, no hubo un borrado dramático. En cambio, el derrumbe se desenvolvió como una pérdida de presencia, de urgencia, de reclamo emocional. La casa permaneció en pie, pero su papel continuó reduciéndose, retirándose de la experiencia vivida a la memoria gestionada. Lo que desapareció no fue la estructura, sino la necesidad. La mansión ya no necesitaba persuadir, instruir ni hospedar. Existía sin expectativas, y en esa ausencia, algo esencial se desvaneció. Una casa sobrevive no por su permanencia, sino por ser requerida. Una vez que esa exigencia se desvanece, la arquitectura se convierte en eco, hermosa, intacta y fundamentalmente terminada. El colapso final, entonces, fue interno. Una renuncia a la relevancia. La casa ya no moldeaba vidas, simplemente las enmarcaba desde la distancia. Sus habitaciones dejaron de acumular nuevos significados. Repetían la misma historia una y otra vez, hasta que la repetición reemplazó a la continuidad. La historia dejó de expandirse aquí. Este tipo de final no deja ruinas, solo plenitud. Y la plenitud puede ser más inquietante que la destrucción. Nada exige respuesta, nada requiere rescate. La mansión descansa, digna y tranquila, tras haber cumplido su propósito sin haberlo confrontado jamás. Lo que sigue a semejante final no es silencio, sino un juicio aplazado. La casa no acusa, no se defiende, simplemente permanece, soportando todo el peso de lo que una vez exigió a quienes la habitaban. Y en esa quietud, la pregunta final comienza a formarse. Al final, Casa Rivas Mercado no es un triunfo ni una tragedia, sino un ajuste de cuentas. Un lugar donde la ambición triunfó, pero aún así no logró proteger lo que más importaba. Sus muros fueron testigos de la brillantez, la disciplina y la aspiración cultural. También absorbieron el aislamiento, la contradicción y la pérdida. La historia registró lo primero. La casa recuerda a ambos. Esta es la revelación final. El legado no se mide por lo que perdura, sino por lo que exige mientras perdura. La mansión logró permanencia, pero esta no garantizó la paz. Produjo significado, pero no resolución. Y así permanece, una estructura completa que alberga una historia incompleta. Al alejarse de ella, uno se da cuenta de que el peligro nunca fue el abandono, fue la certeza, la creencia de que la grandeza, una vez construida, podía sostenerse sin importar el costo humano subyacente. La mansión refuta esa creencia silenciosamente, sin acusaciones, sin espectáculo. El pasado no desaparece aquí, se estabiliza, espera. No para ser admirado sin cesar, sino para ser cuestionado con honestidad. Y mientras las puertas se cierran, persiste el pensamiento final, incómodo e inevitable. Si construimos legados que nos sobreviven, ¿aceptamos también la responsabilidad por el silencio que dejan atrás?